La lluvia comenzó como un tambor suave sobre el techo de chapa, un rumor persistente que se metía por las rendijas y hacía más pesado el aire dentro de la casa. Dora lo escuchó desde la mesa donde pelaba mandioca, la barriga ya marcando la silueta de la vida que crecía dentro de ella. Cada gota parecía recordar una palabra que todavía le dolía: la mentira, la huida, la promesa que se había hecho una noche fría, con el plato vacío y la puerta cerrada. Juró que nunca más. Juró que nunca más volvería a confiar en un hombre que pudiera romper su palabra y marcharse. La casa era pequeña, de barro y palo, con el fogón en un rincón y unas pocas ollas negras colgadas en la pared. Afuera, la huerta, las gallinas y 2 vacas flacas que daban apenas un poco de leche. El camino de tierra que llevaba a la carretera principal donde, de vez en cuando, alguien se detenía a comprar un par de huevos o un manojo de verdura. Dora había aprendido a contar con las manos más que con las promesas: el pago por la mano de obra en trabajo, el trueque por sacos de harina, la venta rápida de un huevo para comprar jabón. La traición de Juca le había dejado, además del embarazo, la necesidad de hacer cada comida rendir y cada noche segura. Se había aislado no por orgullo, sino porque la gente del pueblo aún murmuraba, porque los ojos se volvían compasivos o inquisidores, y porque temía que abrir la puerta del corazón fuera abrirla a otra ausencia. Con la lluvia, las tareas se volvieron más lentas. Dora dejó reposar la mandioca en el canasto, enjugó sus manos en el tinte oscuro del agua de lluvia que reunía en un barreño, y miró hacia el sendero. La ligera elevación del terreno dejaba ver la huella de botas que alguien venía dejando en el barro. Pensó que sería uno de los camioneros que a veces se detenían a pedir direcciones. Imaginó a un vecino que traería alguna novedad. No esperaba la figura encorvada que apareció a través del velo gris del aguacero. Un hombre con una capa gastada y un saco al hombro, acompañado de un perro flaco que tiraba de su correa y de una cabra buchuda que arañaba la tierra con las pezuñas como si conociera aquel terreno mejor que él. El hombre se detuvo en la puerta, dejó caer el saco y, sin prisa, se limpió la lluvia de los ojos con el dorso de la mano. Tenía la piel curtida por el sol, las manos grandes y callosas, y la voz áspera que no buscaba preguntas. No dijo su nombre. A Dora le bastó ver la cabra para pensar que quizá era un hombre que había aprendido a vivir con lo que tenía, sin pedir demasiado. Ofreció trabajo a cambio de comida: arreglar la cerca, mover los sacos de maíz, traer lana seca para el fogón. Dijeron que venía solo, que era viudo, que tenía un perro que no comía mucho y que caminaba de un sitio para otro. Dora escuchó por rutina una verdad y una precaución. Era invierno, y la necesidad abriga decisiones sin romance. Solo una noche, pensó, mientras le ofrecía al hombre un vaso de café y un lugar junto al fogón. Se quedó, por una noche, y dejó la puerta un poco entreabierta. Si esta historia te toca, quédate. Hay más relatos del campo y de mujeres que reconstruyen su vida. Los primeros días fueron prácticos y medidos. Él no preguntó por Juca ni por la barriga. Apenas miró, con respetuosa atención, el bulto que asomaba bajo la camisa de Dora, y luego desvió la mirada como quien no quiere invadir un territorio. Trabajó desde la mañana hasta el anochecer. Con la hoz afilada, cortó la hierba que invadía el milaral. Con dedos seguros, remendó la cerca que protegía a las vacas de las visitas nocturnas de otros animales. No hacía promesas grandes, pero sus manos transformaban la desidia en orden. Clavó estacas nuevas, tensó el alambre, plantó surcos de maíz en el pedazo de tierra más fértil que Dora había reservado para cuando tuviese fuerza suficiente para sembrar más. Compró con un poco de dinero que llevaba una bolsa de semillas para maíz de paleta. Juntas, plantaron y marcaron el surco con una paciencia antigua. La cabra, regordeta y de ojos pequeños, encontró pronto el camino de la cocina. Dora la vio un día en la puerta, con su barriga de leche lista para ser ordeñada. La cabra parecía mirar a la mujer como si reconociera a otra que había dejado de esperar. El viudo la llamaba en voz baja, y la cabra le seguía con la comodidad de algo domesticado por manos que no exigían. El perro, nervioso y fiel, se tumbó en el umbral y dejó de llorar. Eran compañía sin sermones. La cabra comía la sobra de mandioca, el perro pedía una migaja de pan, y el hombre trabajaba, sin charla innecesaria,
como si el silencio fuese también una forma de respeto. Dora observaba y medía sus sentimientos con prudencia. La promesa que se había hecho no era una frase vacía. Después de Juca, de las noches solas y las explicaciones sin respuestas, juró que no volvería a abrirse. No por rencor ciego, sino por protección. Amar implicaba esperar, y esperar la había dejado con las manos vacías antes. Cada vez que sentía un latido nuevo de afecto, repetía la consigna interior: no confiar, no creer, no depender. Fue su armadura. Pero el viudo conocía el lenguaje que no se decía en palabras. Si el amor podía nacer de algo, sería de la suma cotidiana de actos que resolvían problemas concretos. Reparar el techo antes de la próxima lluvia, poner una tabla donde la puerta crujía, traer un balde de leche tibia cuando la noche traía frío y la barriga le exigía nutrientes. Esas pequeñas prácticas, hecho tras hecho, comenzaron a erosionar la dureza de la promesa. Las semanas se fueron hilvanando por labores. Dora se despertaba al amanecer para ordeñar a Mimosa, la vaca que aún conservaban, y preparar café fuerte. Encendía el lamparín en la cocina y miraba la humedad en las paredes. El viudo ya estaba afuera, inclinándose sobre la tierra como si pudiera leer su rugosidad con las manos. Trabajaron la siembra, regaron con el agua que recogían de la lluvia, y cuando la cosecha de huevos empezó a aumentar, Dora pudo dejar de vender 1 o 2 para comer mejor. El viudo trajo, una tarde, una olla de caldo hecho con huesos que consiguió en el camino. Lo ofreció sin llamar la atención, sin grandes gestos, colocando la olla cerca del fogón como quien deja una provisión que luego resultará esencial. Hubo incidentes pequeños que dijeron más que una declaración de amor. Una noche, una tormenta arrancó una parte de la cerca, y las cabras se escaparon. Dora, que ya estaba entrando en su 8º mes, se movió con rapidez a pesar del peso en su vientre. Llamó por los nombres de los animales, con la voz que usaba para llamar a un hijo que aún no conocía. El viudo apareció con una linterna en mano, cruzó el barro sin dudar, y con paciencia, fue recuperando a cada una de las cabras. Sus manos, que antes habían sido solo herramientas para la tierra, se volvieron manos de sostén para la familia mínima que se formaba. No hubo palabras grandilocuentes aquella noche. Sentados frente al fogón, mojados y agotados, comieron pan seco y bebieron café. El silencio ya no era un muro, era una tregua compartida. La gente del pueblo empezó a notar la presencia del hombre, pero como si se tratara de una figura neutra. Un viudo que pasaba temporadas en casas de labriegos, que ofrecía su fuerza a cambio de techo y comida. No preguntaban demasiado. Dora no habló del pasado del hombre ni del suyo. Prefirió dejar que las rutinas hablasen por ellas mismas. Cuando hubo heridas pequeñas, una cortada en el pulgar cuando él afilaba la hoz, Dora actuó con naturalidad. Agua con sal, un trozo de tela para atar, ungüento casero. Él se dejó cuidar sin perder la dignidad. Esa reciprocidad era para ella la medida de la confianza. No las palabras, sino la disponibilidad en la necesidad. En las tardes de lluvia conversaban poco. A veces, casi al final del día, el hombre se sentaba en el banco de madera fuera del fogón y contaba fragmentos de su pasado en frases cortas, sin añadidos sentimentales. Dijo que se llamaba Poco, que había sido capataz en haciendas vecinas, que la muerte se había llevado a su mujer y a su hijo Lucas en menos de un año, que desde entonces había aprendido a caminar con la soledad pegada al cuerpo. No contó los detalles de la enfermedad ni el momento exacto en que los enterraron. Dejaba saber lo justo para que Dora supiera que su coraza no era orgullo, sino dolor. No exigió compasión ni ofreció explicaciones por la manera en que había huido el mundo. Él no pedía volver a quemar las páginas del pasado. Prefería, con su calma, edificar un presente que no necesitara reescrituras. Los días también trajeron mejoras materiales que, para Dora, eran como pequeñas victorias. La huerta dio más verdura, las gallinas empezaron a poner con regularidad, y la leche alcanzó para hacer queso que pudo vender en la carretera. Con ese ingreso, Dora compró una manta nueva para el bebé, una pequeña pieza de tela gruesa que cerraba el frío de las noches. Él contribuyó trayendo una caja de clavos de un puesto cercano, y luego otra bolsa de maíz. No hubo promesas de riquezas,
solo la economía lenta de la supervivencia que se organiza con manos firmes. Ver crecer las cosas alrededor de la casa, una planta, una pata de gallina fuerte, el hilo de humo constante del fogón, le devolvió a Dora algo que creía perdido: la confianza en la capacidad de la vida para sostenerse si se trabajaba en equipo. A medida que el invierno se deslizaba hacia una primavera tímida, Dora notó que su deseo de aislarse se suavizaba. No era amor en el sentido de las novelas del pueblo, no había música ni escenas dramáticas. Era la aparición de una certeza práctica, alguien que venía no por conveniencia efímera, sino por costumbre y por la satisfacción de lo útil. Sus manos volvieron a tener compañía en las tareas. Su voz encontró una oreja que escuchaba sin juzgar. Cuando alzó la vista y lo encontró observando sin prisa, supo que el hombre le devolvía la mirada de igual a igual. Hubo también momentos de tensión, pequeñas réplicas de temor que sacudían sus cadenas interiores. Una tarde, la lluvia volvió a transformarse en un sonido claustrofóbico, y Dora, sola, sintió un vértigo de abandono. Le vino a la memoria la última vez que Juca se fue, la puerta que se cerró sin aviso, el silencio donde antes había voces. Se apretó el vientre, como para contener un miedo que parecía querer salir. Entonces, el viudo apareció con una manta seca y sin preguntar, puso su mano sobre su hombro. No lo hizo con teatralidad, lo hizo como quien ofrece seguridad porque la ha probado. Dora sintió que su promesa, esa palabra tan repetida, comenzaba a ceder, no por la falta de voluntad, sino porque había algo más contundente que la promesa misma, la respuesta concreta a una necesidad. Cuidar, comer, dormir con las paredes secas y las herramientas ordenadas. Eso era también una forma de amor. Un día, mientras limpiaban la cuadra, el hombre se detuvo frente a Mimosa y dijo con voz baja que le recordaba a la vaca que había tenido su mujer. No explicó más. Dora entendió el gesto como una grieta en la coraza del hombre. Había memoria y había dolor en la mención de Lucas. Pocos lo sabían, pero el nombre del niño tenía el peso de todo lo que había sido arrebatado. En las noches, cuando trabajaban junto al lamparín, a veces él miraba la oscuridad más allá de la cocina como quien espera algo que no llegará. Fue en esos instantes que Dora comprendió la magnitud de la pregunta que ambos, sin decirlo, se hacían. ¿Sería posible construir algo estable con alguien que venía de tantas pérdidas? La respuesta, en su forma más sincera, no vino en una confesión. Llegó en la práctica. Una madrugada, después de varias jornadas de lluvia, el hombre se levantó sin despertarla y fue a revisar el techo. La chapa se había corrido en un extremo, y la lluvia amenazaba con hacer caer la humedad en la cama donde ella descansaba. Dora abrió los ojos al sentir el sonido de las manos en la madera. Más tarde, sin alardes, encontraría un trozo nuevo de chapa. Un clavo más, la forma de una cama que ya no goteaba. Ese arreglo pequeño, repetido, fue lo que comenzó a reelaborar su juramento. La promesa que había hecho, tan clara y tajante, se volvió una pieza que debía ser trabajada y pulida, porque el mundo no funcionaba con decretos absolutos, funcionaba con días trabajados. Hubo también una escena que guardó como un secreto íntimo. Una tarde, el viudo trazó un surco nuevo en la tierra para plantar un par de calabazas. Dora estaba sentada cerca, hilando un retazo de tela, y observó sus manos tallando la tierra con calma. No habló. Solo cuando el hombre se acercó para darle la mano sucia de tierra, ella la apartó con delicadeza, no por desdén, sino por el instinto de cuidar lo que estaba creciendo en su interior. El hombre entendió la retirada y no insistió, solo dejó caer junto a ella una ramita de romero, que después cocinaron con la sopa. Ese gesto sencillo, no invadir, ofrecer, fue para Dora la confirmación de que, si algo iba a nacer entre ellos, sería a partir del respeto a los límites que cada uno traía. La barriga avanzaba, y con ella llegaron las visitas menores. La comadrona que a veces pasaba por la vereda para enseñar a hacer una venda. La vecina que dejó un frasco de leche condensada en señal de solidaridad. El hombre asistía discretamente, llevando agua a la fuente con un balde, cortando la leña, y cuando la comadrona llegó para examinarla, se quedó afuera conversando con el perro. No entró sin permiso, y eso fue otra forma de sostén. Dora, que había sobrevivido al abandono con la firmeza de quien trabaja la tierra,
Empezó a notar que la presencia del viudo achicaba un poco los abismos. No con palabras, sino con los hechos que hicieron que su vida cotidiana fuese más ligera. Con el paso de los meses, la cabra se convirtió en un personaje de la casa. Daba leche suficiente para hacer queso, y en las mañanas, su balido era un llamado a levantarse. El perro, aunque flaco, se pegaba al lado de la puerta y espantaba a las ratas. Las vacas, que parecían agradecidas por las cercas reparadas, respondían con una leche que, por primera vez en meses, fue suficiente para fabricar un poco de manteca. Dora hacía números en su cabeza. Sumaba y restaba con la práctica de quien debe rendir cada recurso. Las cifras comenzaron a dejar entrever un horizonte posible. La idea de que, con el trabajo diario y los cuidados mutuos, quizá podrían mantener algo más que un refugio temporal. Una tarde que el cielo amenazaba con tormenta, Dora encontró al hombre sentado en la banca, la cara pálida como si le faltara fuego. Le preguntó si estaba bien y él respondió con evasivas, como quien intenta no preocupar a los demás. Pero esa noche el hombre se quedó en la cama, con un calor que pasó de cálido a febril. Dora, con las manos acostumbradas al remedio casero, preparó compresas frías. Hizo té de hojas que la comadrona le había señalado días antes y recogió la manta más gruesa que poseían. No hubo heroísmos. Hubo la repetición de los mismos gestos con que ella se había cuidado a sí misma durante tanto tiempo. Limpiar, abrigar, ofrecer sopa. En la penumbra de la noche, mientras el perro dormía en la puerta y la cabra rumiaba en el corral, Dora veló al hombre que, por primera vez, necesitaba más de lo que podía dar. La enfermedad del viudo puso a prueba lo que habían construido en silencio. Cuidarlo fue una prueba de paciencia y de enfrentamiento con el miedo que ella había resuelto evitar. El miedo al apego. Cada vez que él sudaba, Dora sentía cómo su promesa crujía. No por deseo desmedido, sino porque la realidad era tosuda. Allí, en esa casa pequeña, la presencia del otro se volvía indispensable. Ella no podía permitir que el recuerdo de Juca actuara como sentencia para todo lo que viniera después. Si algo le había enseñado la vida, era que el trabajo y el cuidado admitían la posibilidad de un nuevo principio, pero no lo garantizaban. La posibilidad, en ese sentido, no era un hecho consumado, sino una pregunta que necesitaba respuestas prácticas. Quedarse o marcharse, confiar o mantener la fortaleza solitaria. Las noches de vigilia se repetían. Dora, sentada junto al fogón, miraba al hombre dormido y pensaba en la elasticidad de su propia voluntad. El juramento que había pronunciado en esa cocina no había sido una maldición tan terrible que prohibiera cualquier cambio. Fue, más bien, un intento de proteger la suma de su vida. Pero la vida, como la tierra, no permite sellos eternos. Responde a la lluvia, al trabajo, a las manos que la rascan. Y en una de esas noches, con la lluvia golpeando la chapa y la respiración del hombre más calmada, Dora comprendió que lo que estaban haciendo entre ellos no era el tipo de fuego que consume todo de una noche, sino la forma lenta y pesada de calor que prolonga la existencia. No hubo, sin embargo, una declaración decisiva. Nada de promesas solemnes ni abruptas renuncias a antiguos juramentos. Solo una mirada prolongada, el roce de una mano que pasa la rama del pelo de su frente con torpeza, y el leve asentimiento de Dora cuando, al despuntar el día, vio que la tormenta había pasado, y que, entre la maleza, algo nuevo ya despuntaba. Fue una transición silenciosa. La casa dejó de ser un refugio de una sola aurora para convertirse en un lugar de encuentro de tareas. La cabra dio más leche. Mimosa respondió con una ubre más generosa, y la huerta mostró hojas nuevas. Al amanecer, cuando el sol rompía con la humedad y las manos estaban aún frías por la madrugada, el hombre se levantó con más fuerza y fue a reparar una compuerta de madera que hacía tiempo chirriaba. Dora lo miró desde la puerta, la sombra de su barriga recortada contra la luz. La promesa siguió dentro de ella como una palabra que merecía respeto, pero algo en su pecho ya no era exactamente lo que había sido. La casa olía a café tostado y a pan. Afuera, la cabra hacía su ruido y el perro rodaba en el suelo. El mundo seguía con su ritmo lento y, por primera vez en meses, Dora sintió que no estaba sola en la tarea de sostenerlo.
Esa mañana, mientras el viudo colocaba clavos y enderezaba tablas, recibió una carta pequeña que había sido dejada en el camino por un transeúnte. Un recado de alguien que lo conocía cuando trabajaba como capataz, pidiéndole que fuera a cubrir una temporada de trabajo en una finca más grande. El mensaje venía sin urgencias ni detalles. Era la posibilidad de un trabajo más estable para él, pero estaba lejos. Cuando Dora lo vio, supo, sin que una palabra lo dijera, que la decisión que ambos habían evitado hasta entonces se acercaba. Ella, que había albergado la idea de que la vida podía ser compartida sin exigir premios ni certificaciones, sintió un vértigo en el estómago, el regreso de la pregunta que había decidido desde el abandono anterior. Él, por su parte, apretó los puños, midió el barro bajo sus botas y no supo todavía qué responder. La lluvia, que había acompañado su llegada y sus días de trabajo, parecía ahora un telón que se abría a una escena donde la elección sería inevitable. Dora sintió el peso de la promesa que le había dado a sí misma. También percibió, con la claridad misma de la tierra al tacto, que las cosas no se arreglan con decretos. Tendrían que decidir por gestos, por continuidades, por la suma de los actos que a diario sostienen una casa. ¿Quién cocina? ¿Quién cuida la huerta? ¿Quién va a la carretera a vender los quesos cuando haga falta? El hombre miró la carta y luego la miró a ella, con una expresión que no pedía permiso ni justificaba la propuesta. Había en su mirada la necesidad de ser algo más que una figura de paso. En la pausa que siguió, Dora respiró hondo y sostuvo el borde de la mesa como si fuera la orilla de un precipicio. No habló de inmediato. Guardó silencio y se acercó a la cabra para atarla, y en ese gesto encontró, como siempre, que las soluciones vienen envueltas en tareas. Una cuerda, un nudo, un repuesto. Cuando se volvió, el hombre estaba aún con la carta en la mano, como quien sostiene un trozo de futuro incierto. La lluvia había cesado y, afuera, el barro brillaba con un color rojo nuevo, limpio. Dora, en ese instante, sintió la promesa que había hecho aflojar su nudo, no por debilidad, sino porque la vida pedía elección, y la elección pedía conversación. Se sentó en la banca y lo miró de frente. Tenía que decidir si se abriría a la posibilidad de que dos rutinas se unieran o si prefería mantener la soledad como única garantía de no sufrir otro abandono. El hombre dejó la carta en la mesa, la abrió como quien examina una herramienta antes de usarla, y dijo con voz baja: «Me piden que vaya. No sé por cuánto tiempo». No añadió más. Dora, que había aprendido a medir cosas con la calma de quien planta y espera la cosecha, pensó en la barriga que latía y en la cabra que daba leche. Pensó en la costura de clavos y en la promesa que había pronunciado bajo la lluvia. La decisión, aunque no definitiva, marcó un punto de inflexión. La posibilidad de quedarse y ver si el trabajo y la percepción mutua bastaban para tejer una vida común, o la posibilidad de volver a hacer un paso en la ruta del otro. Se miraron largo rato, sin palabras que fueran a resolver la pregunta. Afuera, en la tierra aún mojada, la cabra mascó sin prisa su hierba. La casa, con sus paredes manchadas y su fogón que aún humeaba, aguardaba la respuesta. Dora comprendió que la promesa que alguna vez la salvó no podía ser un estandarte permanente. La vida se construye en actos compartidos, en la decisión de seguir al lado cuando se trata de levantar la casa un día más. Se levantó del banco y caminó hacia él. No fue un gesto de entrega ni una rendición. Fue la señal de que, al menos por ahora, podría conversar, medir y decidir con la lucidez de quien sabe que la soledad tampoco garantiza la ausencia de sufrimiento. Antes de que la mañana terminara, acordaron que él permanecería al menos una temporada más. No hicieron juramentos, no firmaron papeles. Se miraron como dos vecinos que acuerdan repartirse el agua. Sería una convivencia práctica, dividir las tareas, cuidar los animales, sostener la siembra. Dora no cambió su promesa con una frase solemne, pero su corazón fue ofreciéndose en pequeñas porciones, como se reparte la leña en invierno. El hombre guardó la carta en un bolsillo y, más tarde, cuando el sol secó parcialmente la tierra, salió a reparar la compuerta que chirriaba. El día acabó con una cena modesta, sopa espesa, pan y una porción de queso casero. Sentados frente al fogón, el hombre contó en voz baja cómo, en la última tierra donde trabajó, el dueño le había agradecido con una bolsa de clavos.
Dora sonrió sin alardes. No hubo declaraciones de amor, solo una sensación de alivio que se extendía por la cocina como humo fino. Ella fue a dormir con la manta nueva sobre la barriga, sintiendo por primera vez en meses que el futuro, aunque incierto, no era necesariamente terriblemente solo. Pero la vida, siempre caprichosa, trae cambios que no se anuncian con tiempo. Aquella noche, mientras la casa guardaba los últimos ruidos del día, la respiración del hombre se hizo más corta. Dora, que ya descansaba con la seguridad adquirida por la convivencia, se despertó al ruido de un escalofrío súbito. Lo encontró sudando, con el color pálido de la fiebre. El cuerpo que tantas veces había sostenido la tierra ahora pedía ayuda. Ella recordó entonces cómo había jurado no volver a depender de nadie, y comprendió con crudeza que la dependencia tiene muchas caras. A veces la daña, otras la cura. Se inclinó sobre él, sintiendo que su promesa se transformaba en acto 11 más. Limpiar la frente con paños fríos, calentar agua, preparar té. Mientras lo hacía, la lluvia, que había vuelto a comenzar en el techo, parecía recuperar su ritmo inicial, constante, recordatorio de que nada termina sin causar su señal. Dora, con el corazón a medio camino entre el miedo y la ternura, comprendió que lo que se abre ahora entre los dos no es un cuento resuelto, sino una brecha donde la vida entrará a paso lento. Observó al hombre dormido, con el perro pegado a su lado y la cabra tumbada en la oscuridad del corral, y supo que la promesa que había guardado durante tanto tiempo comenzaba a recomponerse. Ya no como sentencia inamovible, sino como algo que debía ser elegido diariamente, con actos pequeños y repetidos. La noche avanzó, y con ella la atención cuidadosa de Dora. Afuera, la lluvia no cesaba. Dentro, el fogón mantenía una luz inconsciente que hacía las sombras largas. Ella se sentó en la banca, la mano sobre la barriga, y escuchó el rumor del agua, el leve jadeo del hombre y el silencio de la casa. En su pecho, la promesa resonaba como un eco de algo antiguo, pero su cuerpo, esa herrería de decisiones, de rutinas y de tareas compartidas, le decía otra cosa, que a veces lo que salva no es la solidez de un juramento, sino la voluntad de estar frente al otro cuando él más necesita. Al amanecer, cuando la lluvia aflojara, tendrían que decidir muchas cosas. Por el momento, la decisión era una frontera inmediata, seguir cuidando, medir la posibilidad del trabajo que el hombre había recibido, y esperar que la vida los encontrara capaces de sostener lo que ya había empezado a crecer en la tierra y en el interior. La luz del lamparín dibujó por un instante la cara del hombre, y en ella la imagen de un hombre que había perdido mucho, y sin embargo seguía caminando. Dora apretó la tela de la manta entre los dedos y sintió, por primera vez desde que Juca se fue, que su juramento no tendría que ser un muro que la detuviera, sino una guía que, reinterpretada, la mantuviera alerta y al mismo tiempo, abierta a elegir la ternura cuando ésta se mostrara con respeto y trabajo. Afuera, la lluvia seguía lavando el polvo de la tierra. Dentro, la casa respiraba con nuevos ritmos. La cabra rumiaba, el perro se acomodaba, y la vida insistía en su paso lento, implacable. Antes de que la mañana terminara, tendrían que decidir. Ahora, en la penumbra, lo único que podían hacer era cuidar. Si la historia te tocó, cuéntanos. ¿Conoces a alguien que haya reconstruido su vida con paciencia y trabajo? Comparte tu experiencia en los comentarios y regala esta historia a quien valore los relatos del campo y la resiliencia. La mañana después de la pregunta quedó como un rumor entre los días. No fue un motivo para celebraciones ni una renuncia tajante, sino una especie de tregua con el futuro. Pasaron las jornadas como se pasa un rastrillo por la tierra, con manos firmes, sin mirar demasiado lejos. El viudo siguió reparando el corral, y Dora continuó contando las horas por la cantidad de leche en el balde. La carta quedó doblada en un bolsillo, en espera de una decisión que ambos pospusieron sin palabras. Con la llegada del calor, la barriga se hizo más prominente. La piel en los costados tensó como la cuerda de un instrumento. Las noches, que antes eran de vigilia por la fiebre del hombre, se volvieron esperas hechas de respiraciones cortas y la cuenta de contracciones que aún no venían. Dora aprendió a distinguir los movimientos del bebé de los ruidos del estómago y se volvió sorpresivamente capaz de traducir cada latido a una necesidad. Un poco de caldo, una manta más. El paisaje a su alrededor también cambió.
Brotes verdes surgieron del surco plantado. Las gallinas pusieron con mayor constancia, y la cabra engordó lo suficiente como para dar para más que un vaso de leche. Una tarde, cuando el cielo comenzó a tomar un tono de metal y el olor de la tierra húmeda subió con fuerza, Dora sintió una punzada distinta, más aguda que antes. Se apoyó en la mesa con la mano sobre la panza y contó, en voz baja, la secuencia de los golpes. Supo, con la certeza de quien ha vivido muchas transiciones, que esa vez la vida iba a cortar el hilo que la mantenía expectante. Llamó a la comadrona, que no vivía lejos, y envió al viudo a buscar agua caliente y paños limpios. No hubo pánico, hubo prisa contenida. El hombre, con la serenidad de quien ha tratado con nacimientos de animales, no perdió la compostura. Recogió lámparas, cerró la portezuela para evitar corrientes, y ayudó a preparar un rincón de la cocina donde la luz del lamparín fuese más dócil. La noche cayó como una manta espesa. La lluvia, que siempre había sido un acompañante, volvió a tocar la chapa en un ritmo firme. Las contracciones se hicieron más seguidas. Dora respiró siguiendo un compás que había inventado en la intimidad de la casa. Afuera, el perro se acomodó como un guardián junto a la puerta. La cabra, inquieta, dio un balido que pareció pedir permiso. La comadrona llegó con sus manos curtidas, con una bolsa que olía a alcanfor y a hierbas. Entró sin curiosidad, tomó nota de la posición de la niña y se sentó junto a Dora como quien fija una brújula. No trajo palabras grandilocuentes, solo instrucciones claras: dónde poner la toalla, cuándo empujar, cómo respirar. Entre todos, armaron un círculo de gestos prácticos que no necesitaban adornos. Cuando la bolsa se rompió y el agua se deslizó como una promesa rota y necesaria, el viudo estuvo ahí sin invadir. Fue su calma la que ordenó todo. Sujetó una lámpara, arrimó más madera al fogón para que el vapor removiera el aire frío. Recogió paños limpios y los sumergió en agua caliente. Sus manos, acostumbradas a los tendones de los animales y a la piel del ganado, supieron acomodar una cosa tan frágil como una espera. No hubo manos que temblaran de miedo. Hubo manos que supieron dónde apoyar la frente de Dora, dónde apretar con fuerza en momentos de empuje, y cuándo permanecer en silencio para que la mujer encontrara su ritmo. El nacimiento no fue ruidoso ni teatral. Fue un acto cotidiano, de los que se repiten desde siempre en las tierras, sin espectadores, en el que el cuerpo cumplió la tarea que le exigía la vida. Cuando la niña, llorando apenas, por primera vez rozó el aire, Dora sintió que una corriente le atravesaba el pecho. No había lugar para palabras grandes. La comadrona la limpió con cuidado, la acercó al pecho y la niña, con esa fuerza primitiva, buscó el alimento. Dora, con la frente llena de sudor y los ojos entornados, dejó escapar una risa que fue más liberación que alegría. Afuera, la lluvia continuaba, pero dentro, el ruido se mezcló con el llanto de un ser nuevo que llamaron Clara sin ninguna ceremonia escrita, como quien nombra una cosecha por su color o una luna por su luz. El hombre sostuvo a la niña con respeto. No hizo grandes gestos. La sostuvo en el hueco de los brazos como quien sostiene un retoño que debe ser plantado en la tierra. La miró con una mezcla de sorpresa y ternura que Dora no se atrevió a cuestionar. Más tarde, cuando la hija se durmió roncando como un felpudo tibio junto a su madre, él salió al corral y ordenó las herramientas que había usado. Dejó todo limpio, sin hacer ruido, como si el cuidado continuara en los detalles. En la cocina, la comadrona le dijo a Dora que cuidara el cordón por unos días, que la leche debía salir con paciencia y que descansara cuando pudiera. Dejó también un líquido de hierbas y una sábana extra, y en el silencio que siguió se sintió la fragilidad y la potencia de lo que acababa de ocurrir. Pasaron los días con la nueva lógica que impone un bebé. Noches cortas, el olor de la lanolina de la manta, el pan que se rompe con manos adormecidas. Clara comía, dormía, reclamaba y se dejaba sostener. Dora observaba su rostro como si cada arruga fuera una historia que apenas empezaba a escribirse. El viudo se convirtió en una presencia constante. Traía agua, cuidaba de Mimosa para que la leche no faltara, arreglaba la compuerta y salía a vender un poco de queso en la carretera si había oportunidad. No hubo palabras de paternidad solemne. Hubo gestos que, con el tiempo, fueron llenando ese lugar. La manera en que lo alimentaba,
el nombre que murmuraba cuando Clara lloraba, la forma en que la envolvía con una toalla limpia. No obstante, la sombra de la partida volvió a posarse sobre la cocina. A los pocos días del nacimiento, el viudo recogió la carta de su bolsillo y dijo, con voz contenida, que la oferta de trabajo aún estaba ahí y que no sabía si aceptar. Había en su mirada una mezcla de responsabilidad y de miedo. Dora, con el cansancio pegado a la piel, sintió que esa vieja herida se abría de nuevo. La posibilidad de ser abandonada con una niña tan pequeña le dolía como un viento helado. No dijo que la retuviera por la fuerza ni imploró. Simplemente preguntó, con la calma adquirida en tantos inviernos, ¿qué pensaba hacer? Él respondió que no quería ser un quebradero de cartas en su vida, que tenía miedo de amarrarse y perder otra vez, que la memoria de Lucas lo seguía como un olor que no se va. Ella escuchó, y escuchó también la manera en que sus propias promesas se disolvían en la práctica de cada día. Cocinar, sostener, cuidar. Sabía que no podía retenerlo con cadenas ni conjurarle el pasado con palabras. Por eso le pidió que se fuera si eso era lo que necesitaba para sostenerse, y le dijo también que la casa y la niña serían un lugar donde él era bienvenido si decidía volver. No fue una exigencia ni una súplica, fue una oferta de libertad con un límite. Que la elección se hiciera con la responsabilidad que ahora pesaba más que los deseos sueltos. El viudo, al amanecer, tomó la mochila y se marchó con la excusa del trabajo. Cruzó la vereda con la cabra y el perro, y se perdió por el sendero de barro. Dora lo vio hasta que la silueta se confundió con el horizonte. Sintió el vacío de la forma en que se siente la falta de lluvia en un mes caliente, como una sequía que anuncia más sequía. Las primeras semanas sin él fueron una prueba de resistencia. La leche de mimosa fluctuó. Las noches se hicieron más largas y el bolsillo del que sacar pequeñas monedas se volvió casi una tela vacía. Dora, sin embargo, no se dejó venir abajo. La presencia de Clara era un motor que obligaba a organizar la vida con precisión. Vendió más queso, hizo trueques, recogió leña y cerró la puerta a miradas indiscretas. El pueblo murmuró lo que siempre murmura. Observó y pasó palabras, pero no entró en la intimidad de la cocina. Pasaron meses. El viudo volvió en el otoño, con el polvo de la carretera pegado a las botas y una caja pequeña que traía sucio de viajes. No entró con trompetas ni pedidos. Se dejó ver en la puerta y esperó a que Dora lo admitiera. La niña, que había crecido lo suficiente para abrir los ojos como dos espejos, lo miró sin prejuicios. Se acercó y tanteó su fardo con una mano. Él se acercó con cautela y, casi sin hablar, dijo que el trabajo en la finca había sido duro, y que el tiempo lejos le había servido para entender lo que ya había empezado a arraigarse en él. La necesidad de un lugar donde su nombre no fuera solo un rastro. No explicó con palabras perfectas. Ofreció, en cambio, una constancia nueva, dinero ahorrado, promesas no dichas y una pequeña piedra lisa que traía en el bolsillo, un amuleto que había pertenecido a su mujer, que ahora colocó sobre la mesa como si fuera un testigo silente de su decisión. Dora no respondió con afecto desmedido, ni con una entrega absoluta. Le hizo preguntas prácticas. ¿Traerías algo más contigo? ¿Qué podrías hacer para asegurar la comida en los meses de lluvia? Él respondió con una mezcla de humildad y firmeza, que ya no pedía absolución. Trabajaría en la finca, cubriría las ventas en la carretera, y, si era necesario, saldría temprano para traer lo que hiciera falta. Ella, que había aprendido a construir con tablas y clavos, pidió algo que no era un juramento de amor, sino una garantía de presencia, que si volvía a marcharse, lo hiciera sabiendo que tenía responsabilidades. El viudo aceptó, sin dramatizar, como quien firma una cuenta práctica. El tiempo, que aquí no se mide por relojes sino por la coraza de la cabra y la altura del maíz, transcurrió y fue colocando piezas en su lugar. Clara creció con un paso firme. Pronto intentó sostenerse con las manos pequeñas y luego corrió detrás del perro alrededor del corral. Aprendió a distinguir la voz de la comadrona de la de su madre, y guardó el silencio de la noche como un tesoro compartido. El viudo se integró en la secuencia de tareas, ordeñaba cuando fuese necesario, reparaba herramientas, y fue memorizando los nombres de las plantas. No se forjaron escenas de película, se construyó una vida hecha de cosas simples. Pan untado con queso,
la tela tendida al sol, el trajín de los animales y la rutina de las faenas. Hubo por supuesto días tensos. La ausencia de certezas volvió a asomar cuando una enfermedad menor afectó a Mimosa, o cuando una lluvia inesperada inundó parte de la huerta. En esos momentos Dora se apoyaba en la fuerza del trabajo compartido, manos adicionales sujetando postes, la compra de un saco extra de maíz en la feria, la visita a la comadrona para pedir consejo. El viudo no era un héroe que resolvía todo con un gesto. Era alguien que aprendió a responder con constancia. Poco a poco, esas respuestas fueron dibujando una forma de amor que nacía más de la responsabilidad que del arrebato. La formalización de la relación llegó un día como tantos, sin grandes festejos, con el ruido de una venta en la carretera. No hubo anillos brillantes ni ceremonia elaborada. Fue, más bien, un acto práctico decidido con la misma seriedad con la que se paga una deuda para dormir tranquilo. El viudo llevó a Clara al registro del pueblo. La comadrona los acompañó, como testigo, y el hombre firmó con una letra que no era la de quien escribe por vanidad, sino la de quien quiere dejar constancia de algo. Allí, en el papel, el nombre de Clara quedó atado a su apellido, y con ese gesto se demarcó una paternidad que no surgía de la sangre ni de la obligación, sino de la elección reiterada de estar presente. Dora, que había observado todo sin prisa, pareció aliviada más que conmovida. Había una practicidad en su gesto final, como quien cierra una caja para proteger lo que hay dentro. Con el tiempo, las rutinas se hicieron más dulces. La casa se llenó de sonidos que antes no existían. La risa de Clara cuando descubría la primera abeja, el rumor de la olla al hervir, la madera que cruje en la noche. El viudo construyó un pequeño cobertizo para las herramientas y ayudó a Dora a plantar un nuevo surco de maíz que, ese año, respondió generoso. Compraron una cría de cabra con los ahorros de la venta de queso. La cabrita fue creciendo hasta convertirse en un animal robusto que parió a su vez. Las vacas dieron más leche con la mejora de las cercas y con el orden de los prados. Nada fue milagroso. Fueron meses de empeño y de cuentas hechas al sol, de ahorro medido y de días gastados en el cuidado de lo vivo. Aún así, la cicatriz de la traición inicial no desapareció por arte de magia. Se transformó en una precaución que Dora llevaba consigo, poco dramática, como quien no olvida encender la chimenea en invierno. Había momentos, sobre todo cuando la noche se cerraba y la casa quedaba en silencio, en que la pregunta sobre el abandono volvía con su peso antiguo. Entonces ella observaba a Clara durmiendo, a la cabra rumiando y a su compañero en la puerta, y recordaba por qué había decidido abrir de a poco. La confianza se forjó en actos repetidos, y no en declaratorias. Cada vez que el viudo regresaba de una feria con un saco de harina o con un clavo que faltaba, Dora marcaba, en silencio, un tic de aprobación. Cada vez que él se quitaba el sombrero y ayudaba a bañar a la niña, un estribo más del juramento se hacía flexible y maleable. Los años siguientes consolidaron lo que habían arrancado en la cocina con la luz del lamparín. Clara creció hasta ser una criatura que sabía nombrar las plantas y que se trepaba a la cerca con la misma naturalidad con la que saludaba al viajante que se detenía a preguntar por la carretera. La casa necesitó reparaciones mayores y, poco a poco, el dinero que antes parecía imposible fue llegando con la constancia del trabajo. Un poco de venta de queso, un trueque afortunado, un cliente que venía por huevos cada semana. La cabra tuvo crías, y el perro, ya viejo, encontró un lugar suave bajo la sombra del techo. En las mañanas, la familia mínima caminaba por la vereda con la sensación de que algo se había asentado en la tierra como una raíz. Hubo celebraciones silenciosas, el primer saco de maíz que no tuvieron que racionar, la compra de una pequeña mesa nueva para la cocina, el día en que la lluvia no causó pérdidas sino que aceleró la germinación del maíz. Esas victorias pequeñas fueron más valiosas que cualquier gesto grandilocuente, porque confirmaban la verdad que Dora había ido aprendiendo. El amor verdadero, en su caso, se parecía más a una cosecha bien cuidada que a un incendio repentino. Requiere paciencia, constancia y la tolerancia a las estaciones malas. A veces, en la noche, el viudo sacaba su vieja piedra lisa del bolsillo y la pasaba de mano en mano. Era el recuerdo de su mujer, algo que no intentaba borrar ni sustituir. Dora lo consideraba con respeto. Sabía que el dolor no se neutraliza con amor nuevo,
se acompasa con él. En cambio, lo que sí cambió fue su convicción interior. La promesa que al principio había sido un muro pasó a ser una línea de cuidado. No renunció a su prudencia, solo la ajustó a la realidad de una casa que necesitaba manos y presencia. Con esa nueva medida, el miedo dejó de marcarla como un mandato y se convirtió en una memoria que, cuando era convocada, la impulsaba a actuar con más sabiduría, no con más temeridad. Los años no borraron los recuerdos de Juca ni la amargura inicial, pero arrancaron, con trabajo y ternura, una cosecha distinta, la de una familia que se formó a partir de la responsabilidad. La presencia del hombre no fue una reparación de lo roto por otros, ni una garantía de vida fácil. Fue una suma de actos pequeños que, multiplicados día tras día, conformaron la red en la que Clara creció segura. Dora, por su parte, redescubrió que el corazón puede volver a abrirse sin traicionarse a sí mismo, que el juramento que hizo fue una protección que le permitió elegir con claridad cuándo y cómo confiar. En un atardecer de lluvia tenue, muchos años después de aquel primer aguacero que había cruzado la puerta, Dora y el viudo salieron a la vereda. Clara, ya una joven con manos acostumbradas al trabajo de la huerta, estaba cerca, recogiendo hierbas. La casa, con sus paredes reparadas y el techo en buen estado, soltaba un vapor tibio que anunciaba la cena. La cabra, ya vieja, caminaba despacio por el corral. El perro, que había envejecido también, dormía tapado bajo la mesa. La lluvia caía sin prisa, generando un sonido que, para Dora, ya no evocaba miedo sino alimento. Miraron el campo, y sin muchas palabras, comprendieron que lo que habían construido no era la perfección, sino la elección diaria de permanecer. No hubo escenas románticas ni promesas escenificadas. Hubo el gesto común de cerrar bien la puerta, de guardar el pan, de mirar a la niña que ahora era mujer, y sonreír con una ternura sin estridencias. Dora pensó en el juramento que un día pronunció como defensa, y sintió que, transformado, había cumplido su propósito, protegerla hasta que ella supiera elegir. Ahora, aquella elección se había vuelto una costumbre compartida. La historia cerró, así, sin coronas ni grandes declaraciones, sino con el latido sereno de una vida cosida a golpes de trabajo y cuidado. La lluvia que antes parecía un anuncio de dolor, se convirtió en la música que regaba la tierra y la memoria. Dora, alcanzando con la mano el mango de la puerta, sonrió a la casa que había ayudado a levantar, a la niña que ahora andaba y a la presencia que, con sus limitaciones y su historia, eligió quedarse. En esa decisión humilde pero concreta, se deshizo el juramento inicial, no como traición a su promesa, sino como su evolución, aprender a no odiar la posibilidad de ser feliz por miedo a la pérdida. El viudo, la cabra buchuda y el perro flaco habían sido, en esa secuencia, los instrumentos sencillos que devolvieron a Dora la confianza en la vida compartida. Y la lluvia, siempre la lluvia, dejó de ser una amenaza para recordarse como la misma que nutre el millaral, y ahora, la calma que acompaña a una familia que decidió quedarse.